Hola, ¿qué tal? Miren, ahora lo que voy a leer, mejor dicho, un pedazo, es sobre la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué pasó con aquellos responsables de las muertes de los judíos, polacos, esclavos, con personas con discapacidad, etcétera? Los que han muerto durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿qué pasó después? Es decir, post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que es que se llevaron a cabo unos juicios, que son, acá hay un epílogo de los juicios de Nuremberg y Tokio. Miren la imagen. ¿Ves? Ahí está. Acá se ve los juicios de Nuremberg y Tokio. Entonces voy a leer un poco de esto para que más o menos sepan qué pasó con esas personas responsables de las muertes, ¿no? Cómo se los juzgó post Segunda Guerra Mundial. Dice, por iniciativa de las Naciones Aliadas, entre noviembre de 1945 y octubre de 1946 tuvieron lugar en la ciudad alemana de Nuremberg un conjunto de procesos jurisdiccionales cuya finalidad era determinar y sancionar las responsabilidades que, en nombre del Tercer Reich alemán, habían cometido durante la contienda tanto dirigentes como funcionarios y colaboradores del régimen nacional socialista. Hubo cerca de 5.000 peticiones de procesamientos individuales, siendo acusadas unas 610 personas que se clasificaron en grupos no criminales por pertenecer a la estructura propiamente estatal, gobierno y ejército, y criminales por vincularse a estructuras paralelas del poder nazi, es decir, la Gestapo, la SS, el partido nazi en sí mismo, ¿no? El 20 de noviembre tuvo lugar el juicio principal contra 24 altos jerarcas del régimen, cuyos cargos fueron conspiración contra la paz, uno de los cargos, dos crímenes contra la paz, tres, crímenes de guerra y cuatro, genocidios o crímenes contra la humanidad. En aquel proceso principal hubo 12 condenas de muerte, entre las cuales la de Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg. Hans Frank y Wilhelm Keitel, 3 condenas a cadena perpetua, 2 condenas a 20 años de prisión, una a 15 años, una a 10 años, 3 absoluciones y 2 casos sin condena. El industrial Krapp fue declarado incapaz de soportar un juicio y Robert Ley, jefe del cuerpo alemán de trabajo, se suicidó antes de escuchar el veredicto. También Göring se suicidó con una cápsula de cianuro en la víspera de las ejecuciones, que tuvieron lugar por ahorcamiento el 16 de octubre de 1946. De los condenados a cadena perpetua, solo Rudolf Hess cumplió integralmente su condena, pues falleció en la prisión de Spandau en 1987. Debido a los suicidios previos y a las fugas, el proceso se saldó con ausencias notables entre sus encausados. Entre los primeros se contaban Hitler y Goebbels, pero también Heinrich Himmler. El jefe de la SS e ideólogo del Holocausto había sido detenido por los aliados el 24 de mayo de 1945 y había preferido envenenarse con cianuro antes que sufrir cautiverio y una más que probable ejecución. Entre los fugados destacaban Adolf Eichmann, a cargo de la logística del exterminio. O sea, él estaba encargado de ver toda la logística para exterminar a los judíos y a los polacos, etc., ¿no? Martin Bormann, el secretario personal de Hitler, ¿no?, que es otro de los que se fugó, y el tétrico doctor Joseph Mengele, apodado Ángel de la Muerte por sus aberrantes experimentos durante esta época, pues, ¿no? Eichmann sería capturado en mayo de 1960 en su exilio argentino del Gran Buenos Aires por un comando del Mossad conducido a Israel y ejecutado el 31 de mayo de 1962 tras ser condenado a muerte por un tribunal en Jerusalén. Es decir, Eichmann, que estaba a cargo de la logística, ¿no?, del exterminio, al final fue matado en Jerusalén, pues, ¿no? Fue condenado a muerte por el Tribunal de Jerusalén. Bormann, aunque ausente en el juicio de Nuremberg, no estuvo presente, fue condenado a muerte. Se especuló mucho con su posible huida a Sudamérica, pero en 1972 aparecieron pruebas de que había muerto víctima de la artillería en el sitio de Berlín.
En cuanto a Mengele, murió en febrero de 1979 en su exilio de Brasil, ahogado en una playa y en circunstancias no del todo aclaradas, ¿no? Mengele era el doctor de la muerte que hacía experimentos con la gente que estaba ahí en los campos de exterminio nazi, ¿no? Bueno, entonces después en Japón, ya, hasta 5.000 oficiales y soldados japoneses fueron juzgados por crímenes de guerra, siendo ejecutados hasta 900. El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, constituido en Tokio por jueces de los Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Canadá, China, Australia, Nueva Zelanda, India y Filipinas, procesó a 28 altos responsables militares que entre mayo de 1946 y noviembre de 1948, condenando a 7 de ellos a muerte y otros 16 a cadena perpetua. El general Hideki Tojo, que, aparte de las propias, cargó con muchas de las responsabilidades políticas del propio emperador Hirohito, fue uno de los condenados a muerte y sufrió la horca, uno de los más deshonrosos modos de ejecución para un militar nipón. Bueno, ese es un resumen de qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El epílogo en los juicios de Nuremberg y Tokio.